Listo, entonces hoy iniciamos una sesión más del Seminario de Epistemología Contemporánea, de nuevo discutiendo con este libro de Jonathan Dancy, ya casi lo estamos terminando, nos quedan a lo mejor un par de sesiones más sobre esto, a lo sumo, y bueno, hoy como que entramos a esto de las teorías de la coherencia, ¿no? Un camino alternativo a las teorías de la justificación. Y seguramente también vamos a dar puentes con, de todos modos, estas teorías de la justificación y también con los caminos empiristas para pues, la justificación de creencias, que es una forma diferente de hablar de lo que sería el conocimiento, ¿no? Pues bueno, no sé quién quiera romper el hielo con su texto. ¿Quién se anima hoy? Pues Adelante, sí. listo, voy a compartir. Espera un momento. Steve Rompehielos Hernández. Bueno, va. Sí, se ve, sí. Sí, está claro. Listo, pues igual, como todas las sesiones, iré leyendo, haré uno que otro comentario y listo. Yo titulé como mi pequeña reflexión, ¿hay algo más allá del coherentismo? Entonces, el coherentismo es la teoría según la cual la justificación y la verdad se debe a que un conjunto de creencias debe ser consistente, completo y mutuamente explicativo. Eso quiere decir que no deben existir contradicciones entre proposiciones de la teoría. El conjunto de creencias debe ser lo más amplio posible, pero no infinito, y las creencias deben ser simétricas y no asimétricas como pasa en el fundamentalismo. Esto constituye una visión holista en la epistemología, diferente a una visión atomista. El coherentismo tiene la virtud que ofrece una visión de la construcción del conocimiento que supera la imagen del conocimiento como un mero espejo de la realidad. Los datos y los hechos al parecer no hablan por sí solos y deben ser incrustados a una red de creencias para que adquieran toda justificación y verdad. Ver cuerpos caer no dice nada por sí mismo si no hay detrás proposiciones sobre la gravedad, si no hay determinadas matematizaciones sobre la interacción entre los cuerpos y su movimiento, etcétera. Incluso si uno va más lejos y se vuelve muy kantiano, diría, incluso si uno no elabora el concepto de gravedad y demás, ¿no? O escuchar determinados relatos de las personas no dice nada si no hay una idea del funcionamiento del mundo social, si no hay proposiciones sobre la construcción de la cultura. Parece ser que no hay escapatoria a la afirmación kantiana expuesta en la crítica de la razón pura, según la cual si bien todo conocimiento comienza por la experiencia, eso no implica que todo él dependa de esta. Por lo tanto, el coherentismo sería de entrada una teoría completa para comprender la naturaleza del conocimiento, que en todo caso ese es el objetivo de la epistemología general, ¿no? Pues, ¿qué es conocer, no? El conocimiento requiere de información proveniente del mundo o de mundos, ya ahí sería dependiendo del compromiso que tengamos, información que se organiza en una teoría y dicha teoría debe ser justificada y verdadera. Su justificación y verdad no depende de la adecuación de una sola proposición a los hechos, sino de la relación consistente y simétrica entre proposiciones, siendo las proposiciones empíricas miembro de una red más grande y no la fuente última de toda evidencia como lo pretendía el fundamentalismo. Empero, Dancy trae la objeción de la pluralidad, según la cual, y aquí lo cito porque me parece muy importante, ¿no? A la altura de la página 136 dice lo siguiente: si hay más de una teoría igualmente efectiva para hacer frente a la experiencia, ¿qué debemos decir de diferentes teorías? ¿Sería posible afirmar que son todas verdades o que todos sus miembros son verdaderos? Él de entrada dice, parece que no podemos. Si nuestros distintos conjuntos coherentes están todos cerca de la compleción, si constituyen diferentes descripciones del mundo igualmente completas, ¿cómo admitir que todas las partes de esas descripciones diferentes son igualmente verdaderas? Ciertamente, si las descripciones son diferentes, están en mutua competencia y el premio por el que compiten no es otro que el de la verdad.
Fin de cita. O sea, Dancy dice, si tenemos teorías igualmente coherentes, pero rivales que hablan sobre el mismo hecho, ¿cómo hacemos, pues, para decidir sobre ellas, ¿no? Que es como un gran problema. Obviamente él dice que hay que decidir de algún modo, ¿no? Y que en el fondo alguna va a ser verdadera y la otra va a ser falsa. Obviamente dentro de su concepción muy clásica de la ciencia, incluso su concepción, bueno, no la explicita, esperemos que de pronto cuando leamos lo de si es posible la epistemología lo diga, pero en ningún momento aquí yo, o lo que yo he leído, he podido entrever como su concepción de ciencia que tiene, pero al menos este párrafo, si uno lo empieza como a escudriñar, podría uno ver que hay, o sea, él parte de que existen teorías rivales, alguna debe ser verdadera, y por ende tal vez piense que el conocimiento debe ser acumulativo y que la historia del conocimiento para él se reduce a, pues a una historia de teorías en disputa y gana la verdadera, ¿no? Y siendo la verdadera la más coherente y atenía a los hechos, supongo. Pero bueno, eso es ya más de mi cosecha que de Dancy literalmente. Entonces, después de esa cita yo pregunto, ¿qué decía la elección de una teoría sobre otra? Entonces digo, la renuncia a responder a esta pregunta implica relativismo según el cual todas las teorías son verdaderas. La virtud de esta postura es que se gana pluralidad, pero se banaliza la búsqueda de la verdad. Otra respuesta es que son preferibles las teorías que solo utilicen métodos de medición matemática, pero eso llevaría a un naturalismo cientificismo que tiene la virtud de arriesgarse en proponer verdades, pero sacrifica la pluralidad. Por lo tanto, desde mi perspectiva, un reto para la epistemología del siglo XXI radica en buscar una teoría que garantice tanto un compromiso con la pluralidad y a su vez un compromiso con la verdad, pero sin caer nuevamente en un relativismo ni tampoco en un naturalismo raso. El asunto está en proponer una teoría que logra argumentar que existe la pluralidad se vuelve también ontológica, pero que no todo vale con respecto a esa pluralidad. Este es el camino pues que han explorado pues los giros ontológicos que ahí por debajo de cuerda le hemos hecho promoción. Ahora, quisiera anotar ya antes de finalizar algunas cosas. Sobre todo esto de que la pluralidad se vuelve también ontológica. En este esquema, al menos que el que estamos sabiendo, la pluralidad no es ontológica, sino la pluralidad es epistemológica. ¿Eso qué quiere decir? Existe pluralidad de teorías que se disputan conocer el mundo, regiones del mundo, ¿no? Y que en esa disputa va a haber unas verdaderas sobre otras. Entonces, por ejemplo, está la física, ¿no? Entonces está la física de la relatividad y la física cuántica. Las dos se disputan en entender la naturaleza, por ejemplo, de la gravedad. La relatividad la entiende como curvatura del espacio-tiempo, la cuántica la entiende como interacción cuántica de gravitones. Hasta el momento, pues ahí ha habido una inconmensurabilidad, no se ha podido. De todas maneras, los físicos, como tienen en su idea la teoría de la unificación, creen que en algún momento van a poder unificar teoría de la relatividad con teoría cuántica y eso es lo que llaman la teoría estándar. En antropología o en ciencias sociales, perdón, creo que la cosa funciona distinta, ¿no? Hay más escuelas y demás, más que se piensen en un conocimiento acumulativo, ¿no? Pero el punto es que la pluralidad se adjudica como una propiedad epistemológica. ¿Acaso aquí lo que proponen los giros ontológicos es que algunos, ¿no? No todos, porque hay unos que también son monistas, algunos proponen que la pluralidad no es solo epistemológica, sino ontológica, como Gabriel, ¿no? Gabriel dice, no existe como un conjunto de todos los conjuntos, sino lo que existen son como mundos o campos de sentido, ¿no? Entonces ya la pluralidad no se vuelve una cuestión de que tenemos muchas teorías y un único mundo, sino que tenemos muchas realidades, ¿no? Y que cada ciencia, entonces, estos nuevos giros como para superar como este problema, ontologizan un poco la pluralidad. Tocaría ya examinar si ontologizar la pluralidad es una
solución pues viable o no, pero yo creo que eso excede ahorita los propósitos de este seminario, pero es una pregunta que se puede retornar, ¿no? Pero bueno, quería hacer como ese apunte de que la pluralidad hasta el momento es dominantemente o se mueve en un plano netamente epistemológico. Y en estos giros ontológicos se ha llevado más a un plano ontoepistemológico o ontológico, digamos. Y ya, hubo otra cosa que me llamó la atención, no sé si recuerdan una parte del capítulo que dice Dancy que una virtud del coherentismo es que trata el conocimiento como algo social, ¿no? Y yo decía, pero pues desde otras áreas del saber, pues eso es casi obvio, ¿no? Es casi una presuposición que nadie cuestiona, ¿no? Entonces, también ver y hacer el contraste de que hay ciertas escuelas que tratan más el conocimiento como un asunto psíquico, individual, del genio, todavía está como la idea ahí del genio, de los grandes insights, y olvidan como pues esta dimensión social, ¿no? Que ya hemos hablado varias veces. Y pues ya, eso es como lo que tenía preparado para hoy. Gracias, sí, pues yo siento que ahí toca como varios puntos súper importantes con los cuales pues seguramente discutiremos, ¿no? Y por lo menos en particular mi reacción tiene que ver profundamente con esto último que usted mencionó, ¿no? Que es más o menos esta agenda pensando en clave de a qué nos vamos a dedicar en este siglo que estamos empezando, ¿no? Pensando que estamos en los inicios de los años 20 de un nuevo siglo, ¿no? Y con pinta de que está entrando una nueva forma de conocer, ¿no? Que es esta idea como de los giros ontológicos que estamos asistiendo recientemente en filosofía, en antropología. Recién ya hay gente que quiere hablar de esto en sociología y seguramente se irá ampliando, ¿no? Eh, pues a mí me llama la atención varias cosas que usted dice, ¿no? Primero, eh, esta idea de podernos comprometer con un pluralismo, pero a la vez que no sacrifique la idea de verdad, ¿no? La idea de que, pues, ya resultemos en el camino del relativismo, ¿no? Que es como la agenda del siglo XIX y del XX también prácticamente, pero sobre todo el siglo Mm. XX. Entonces, claro, como que lo que yo pensaba era que seguramente el camino del realismo plural, digamos, es como el camino que se acerca más a esta como a esta intención, pero yo creo que el mapa se empieza a complicar cuando nos tentamos a comprometer con una tercera idea de flat ontology. O sea, si le metemos al paquete de realismo plural, la idea de una ontología plana en el sentido de que varios mundos tienen igual dignidad de existencia y que en todo caso no están subordinados unos a otros, como de que el mundo de la biología existe, pero que el mundo de los indígenas X, pues no existe porque algunas de sus premisas contradicen lo que existe en el mundo de la biología, ¿no? Sería como lo contrario a la flat ontology, que es en lo que estamos básicamente en un mundo fisicalista, donde lo que existe es lo que han dicho los científicos naturales e incluso todo lo que se haya visto empíricamente por antropólogos y antropólogas en regiones rarísimas del mundo, pues existe, pero en un nivel simbólico y ritual y en todo caso no en serio, ¿no? Entonces, claro, el punto es que si metemos la flat ontology de que todos estos mundos tienen igual dignidad de existencia, yo no sé hasta qué punto podamos entrar con Dancy de nuevo a esta discusión por la idea de que ciertas teorías sí son verdad y que otras no, bajo esta idea de que si pensamos en que hay varias teorías sobre una realidad, inevitablemente tendríamos que descartar algunas, ¿no? Aquí el punto es que como tenemos ahora son varias realidades, a lo mejor algunas teorías puedan coincidir para explicar una realidad y a lo mejor eso los haga, digamos, inconmensurables con otras teorías que explican otras realidades.
el lío de esto es cuando encontramos que algunas de estas realidades, y estoy pensando específicamente en el mundo social, pues se intersectan, se encuentran, y también el mundo natural, porque a lo mejor también esta decisión entre naturaleza y cultura no es tal, y mucha gente ya está sospechando que hay más bien continuidad muchas veces. Y entonces luego el mundo natural y sus explicaciones se intersectan con el mundo social o los mundos sociales y sus explicaciones. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué vamos a hacer con todo ese mapa, ¿no? Como cuáles son los alcances de ciertas teorías para hablar de ciertas realidades, pero cuando se encuentran entonces tenemos el problema que conduce seguramente al relativismo de pues que ambas podrían valer o no vale ninguna, o tendríamos entonces que decidir cuál vale y cuál no, pero la pregunta sería de fondo, entonces, ¿cuáles son los criterios de esa validez? Y será la coherencia, pensando en como una idea general de varias premisas que no se contradicen, o si van a ser las evidencias empíricas, o qué vamos a hacer, ¿no? Es como yo creo que parte de esa agenda que usted está como proponiendo a lo que me hace pensar. Y bueno, el texto que al rato compartiré, pues va un poco como en esa misma vía. Y sobre este punto del conocimiento como algo colectivo, a mí me parece que pues Dancy en ese sentido como que es muy sensato al caer en cuenta de que pues sí, inevitablemente estos son tradiciones. O sea, como usted menciona, pues el dato no habla solo y digamos, yo creo que el coherentismo nos ayuda a avanzar en ese sentido, de que todas las áreas de conocimiento que pues, tenemos disponibles y en las que estamos aquí vinculados nosotros, la música, la antropología, la filosofía, pues se basan también en unos cuerpos de premisas no solamente, digamos, reductibles a evidencias empíricas. Eh, y en ese sentido son cuerpos teóricos que igualmente pues, se van construyendo colectivamente, porque la misma estructura de la forma en la que pensamos y escribimos y comunicamos lo que pensamos es justamente dialogando con autores, ¿no? Es la idea de citar algo que alguien pensó hace un siglo o hace 5 años y ver cómo lo que nosotros encontramos con una evidencia empírica, pero también producto de una reflexión teórica, puede decir algo respecto a eso que otros ya dijeron previamente, a partir algunas veces de observación también, o de la mera reflexión teórica, o de acudir a la lógica u otras cosas. Entonces sí, creo que eso va muy, muy al lugar. Yo creo que es como un avance en términos como de reconocer esta construcción colectiva del conocimiento. Yo creo que está bien. Lo que me hace pensar esto, ya digamos críticamente, es qué onda en términos de las ciencias sociales cuando pensamos que es un tipo de conocimiento por excelencia multiparadigmático. O sea, desde su origen la historia, la sociología, la antropología, la geografía, todo es multiparadigmático porque los fundadores iban por caminos distintos. O sea, un camino es el de Weber, otro el de Durkheim, otro el de Marx, y algunos meten a Simmel, etcétera. Y son caminos distintos que conducen a preguntas distintas y formas de responder esas preguntas distintas y hallazgos distintos sobre la realidad. Entonces, la pregunta sería bueno, si esto es colectivo, entonces parece que estamos condenados en todo caso en ciencias sociales a seguir discutiendo colectivamente, pero por tradiciones distintas, ¿no? Eh, y viene la pregunta por si la realidad será así, ¿no? Multiparadigmática, a lo mejor el mundo social no necesariamente es así. Y esa sospecha la tuvo seguramente Bourdieu en su intento de poner a charlar a los tres clásicos y bueno, esta idea también de los métodos mixtos que siento que cada vez más apunta a de alguna manera conciliar caminos hermenéuticos con caminos más bien pues materialistas. Entonces, sí, yo creo que ese punto de la construcción colectiva del conocimiento, al menos en ciencias sociales, vale la pena como repensarlo en términos de cuál es el alcance de esa condición como multiparadigmática del conocimiento, en función de que si vamos a pensar también si la realidad es plural, ¿no? Ese es otro punto, porque luego me hace pensar si a lo mejor luego cada paradigma se ocupará de una realidad o de un escorzo de esa realidad, no sé, es algo que hay que ver ahí también. Porque también la idea de que si cada uno se ocupa de una parte de esa realidad, pues la agenda sería cómo buscamos diálogos para que eso que es multiparadigmático nos permita tener como mapas al menos provisionales, pero que se acerquen a una aspiración de verdad de cómo es este mundo social.
Sebastián. Sí, a partir del texto de Steve, pues yo creo que estamos como todos en un mismo punto, especialmente en esa interrogante, que es la que yo me planteo también en la reacción, digamos, en ese costo que existe entre asumir un pluralismo, en poder contemplar casi que a ese extremo de un relativismo los distintos mundos, esos distintos supuestos ontológicos con sus propios supuestos o también esas pluralidades epistemológicas que estamos tratando acá y cada uno, digamos, tratar de buscar unas verdades, pero unas verdades quizás situadas muy específicas y que obviamente favorezcan, ya metiéndonos en el tema del coherentismo, esa coherencia, valga lo redundante, sin pensar que hayan unos puntos de encuentro como ahorita lo está notando Kevin. Y esa es la pregunta, claro, que empieza uno a ver y que revelaba especialmente en ese párrafo que citaba Steve, si puede hablar, y creo que en algún punto él habla como de una única verdad, no me acuerdo en qué punto del capítulo él habla sobre esa única verdad, y es algo pues en lo que creo que muchos no estamos comprometidos porque reconocemos que pueden haber múltiples verdades, pero inclusive dentro de esos propios mundos, hasta qué punto pueda establecer uno sus propias y únicas verdades en esos supuestos ontológicos que estaríamos planteando, al igual en esas luchas epistemológicas por establecer como múltiples teorías hacia un supuesto y una única verdad. Entonces, ahí es donde a mí, digamos, en el campo musical, que ahorita lo haré en la reacción, pues me lo planteo mucho, como pretendemos, digamos, desde el arte buscar una única verdad, pretendemos también en el arte validar todo nuestro corpus epistemológico a partir de una verificación empírica, porque pues eso es lo que le da mucho peso, digamos, hoy en día en la nueva musicología, en donde se utilizan tanto las neurociencias o la antropología o el biologismo antropológico, digamos, para tratar de sacar algunos puntos que aparentemente sean universales y que pretendan dar, digamos, testimonio de que la experiencia estética o el juicio estético sí puede estar de alguna forma caracterizado por algo de adaptación fisiológica, biológica, y que cualquier otro tipo, digamos, de asociación estética sí la podamos compartir culturalmente, basándonos precisamente en esos relativismos. Entonces, digamos que para mí todavía está eso como puesto en la mesa. El compromiso que planteaste sin duda me parece maravilloso. Abrazar la pluralidad, creo que no estamos, digamos, en un punto dicotómico en que es uno o el otro, y digamos que me devuelve un poco a la pregunta, o no a la pregunta, a lo que finalmente decía Ansi, como, pues sí, como el coherentista que al finalmente cede hacia un tipo de empirismo, o sea, que puede serlo en algún momento, no necesariamente lo deba hacer, y digamos que pues ahí yo me afilio en este momento, pues yo no conozco todas las teorías de epistemológicas, entonces cada vez que el libro me va revelando cosas y aquí interactuando con ustedes como que todo me parece perfecto y después como, no, ya no es tan perfecto, sí, es como una suerte de enamoramiento, desencantamiento de corazones rotos o de mentes rotas en cada sesión. Pero claramente con la música estamos un poco en ese punto, en donde hemos llegado precisamente por los estudios culturales, también por la interdisciplinaridad con la sociología, a revisar muchísimo la validación de la experiencia estética y del juicio estético de manera situada, particularista, dando precisamente a eso, a ese relativismo cultural casi que extremo, y de pronto ahorita ha vuelto a resurgir un poco ese interés en buscar esas verdades, aunque no sé cuál verdad, o esas verificaciones empíricas. Ahorita pues en la reacción hablaré un poquito sobre eso. Yo quería añadir, bueno, yo estoy muy de acuerdo también, llegué como a conclusiones muy parecidas a las que presentó Steve, y algo que yo pues le cuestiono mucho a los coherentistas es que tampoco analizan como las posibles creencias, sino que solamente se toman en cuenta ciertas creencias que ellos mismos defienden, ¿no? Entonces, ¿cómo se especifica, digamos, de ese conjunto particular? Porque la verdad de las creencias que se tienen, pues no se puede, se tiene que determinar solamente por medio de la coherencia. Entonces también siento que es algo muy limitante. Yo tampoco soy muy defensora de esta teoría de la verdad como coherencia, justamente porque también, bueno, yo escribí un texto muy, muy breve, pero también en él escribía, si uno tiene justamente como dos proposiciones que pueden ser consistentes quizá en un conjunto de creencias, pero inconsistentes entre sí, coherentista tendría que afirmar que esas, pues que ambas son
proposiciones verdaderas y eso es imposible que pase. Entonces también considero que creer que hay una sola forma y que solamente la verdad se valida de la coherencia y demás, se me hace como una cuestión muy limitada justamente por eso, por la pluralidad, porque más allá de tener sistemas de creencias pueden ser verdades en plural, no una única verdad. Entonces, pues es algo que yo también me preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo admitimos que todas esas partes distintas son verdaderas o puede que no sean verdaderas o no? Entonces, como que limitar solamente esa relación tan directa de lo coherente y lo verdadero, pues sí, sí es algo que yo también me peleo mucho con el texto y llegaba a las mismas preguntas, ¿no? Porque es que no se están analizando diferentes creencias, solamente se hace un estudio como de unas creencias muy particulares y yo creo que eso también es un problema, como no poder analizar qué otras creencias hay y demás. Entonces, bueno, solo quería como puntualizar allí, pero pues estoy como muy de acuerdo en esta idea de la pluralidad también y lo que decías con la música, yo creo que sí, sí, eso se visualiza también mucho ahí. Y también en los sistemas jurídicos, yo creo que los sistemas jurídicos son muy incoherentes, por ejemplo, y pues ahí hay muchas cosas que yo creo que es muy difícil como de decir que la verdad que y demás. Entonces, bueno, eso era. ¿Sí? Sí, sí quiero agregar como unos comentarios a lo que ustedes dijeron. O sea, no responder puntualmente a cada uno. Sean muy valiosas esas preguntas, esas aportaciones. Yo también las tengo. Y yo agregaría más preguntas y observaciones. Digamos que la primera es que, bueno, la epistemología, el negocio de la epistemología en general, es que pone como válido la división sujeto-objeto, ¿no? Y por ende la división teoría-realidad, ¿no? Y en todos estos análisis, al menos en torno, están a tener proposiciones justificadas verdaderas, en el caso del fundamentalismo, pero en el caso del coherentismo, tener teorías justificadas verdaderas. Pero, ¿qué pasa con estos giros más contemporáneos, poshumanistas, incluso si se puede hablar de posepistemológicos, donde la relación sujeto-objeto se descentra, ¿no? Como una vez, por ejemplo, en una sesión el profesor Sebastián trajo a Marcus Gabriel y yo decía que Marcus Gabriel ni siquiera habla de sujeto-objeto, sino habla de intersección de campos de sentido. Entonces, esa concepción de la relación con la realidad o las realidades ya de entrada implicaría reconsiderar también el proceso del conocimiento, ¿no? Porque esta epistemología obviamente es un proyecto moderno, parte del descubrimiento de la subjetividad y pone el centro un sujeto, ni siquiera la comunidad intersubjetiva, la comunidad intersubjetiva va a llegar después. Pone en el centro el sujeto y el objeto y todas estas reflexiones basculan en esa correlación, básicamente, ¿no? Entonces, y eso me lleva a hacer otras preguntas o a recoger, más que hacer otras preguntas que aquí han salido, como se puede pensar una epistemología antiteórica, digamos, antimetódica, y eso implicaría pensar otros procesos de conocimiento, ¿no? Y por ende otras concepciones de verdad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen de que más de hablar de la verdad, hablamos de verdades. Y volviendo a este giro como ontológico, al hablar multiplicidad de realidades, hay multiplicidad también de verdades. Y ellos al ser realistas vuelven como a la manifestación de los hechos sociales, por ejemplo, conduce a unas verdades que no conduce a la manifestación de los hechos físicos. Y la manifestación de los hechos musicales, porque también habrían hechos musicales, conduce a otras verdades que los hechos sociales y físicos. Pero ellos, el negocio de ellos está en encontrar puntos de diferencia y de intersección. Pero ahí hay un debate porque, por ejemplo, Gabriel
terminaría siendo muy, si uno lo lee y lo lleva a las últimas consecuencias, terminaría siendo muy separatista, ¿no? Como la crítica que se le hace al giro ontológico en antropología que termina aislando los mundos. Pero también mezclar todo con todo, como lo hacen las teorías de la complejidad, también termina problemático. Entonces toca buscar como, tampoco sin ser tibios, como en qué se diferencian los fenómenos, pero también en qué se interseccionan, porque claramente un hecho musical tiene sus aristas fisiológicas, sociales, pero también, si uno es purista, puede decir, también existe el hecho musical en cuanto hecho musical. Algo ahí que tenga un plus sin esa contaminación, si se quiere, social o fisiológica, digamos. Pero estos son preguntas, estos son como apuntes que dejo, ¿no? Ahora, el punto es, si yo creo la premisa o la proposición de que a cada realidad depende una manifestación de ciertos tipos de verdades, también cómo hago para sostener eso sin volver a caer en un realismo ingenuo de que la realidad está manifestándose a sí misma. Entonces, como ven, tenemos un edificio, bueno, no sé, un edificio, una esfera que hay que ajustar por varios lados, ¿no? Que no se nos vuelva solo complejidad, que no se nos vuelva solo atomismo, que no se nos vuelva solo relatividad. Bueno, y ahí vamos ajustándola, ¿no? Que yo creo que es el reto, pues, de muchos pensadores y pensadoras actuales. De los giros ontológicos, encontré un artículo que no habla del giro ontológico, sino de los giros ontológicos y bueno, incluye varias escuelas. Desde Bruno Latour, también habla de las feministas como Donna Haraway, Rosy Braidotti, bueno, está genial eso. Eso por un lado, y ya con esto finalizo. Ahora, eso es el estilo heterodoxo. Ahora me voy al estilo ortodoxo atenido al texto para decirle a Cami que por eso yo titulé el texto ¿Qué hay más allá del coherentismo? Porque pareciera ser que el coherentismo, desde mi perspectiva, es como la imagen más completa que podemos tener del proceso de conocimiento, al menos como se ha hecho en Occidente. Y lo dije, en el coherentismo hay hechos o experiencias, hay relaciones entre proposiciones, hay justificación y hay verdad. Y ahí en un momento dado se dice, un coherentista apela a tres atributos y uno de esos es la consistencia. Y la consistencia prohíbe en que en proposiciones de una misma red, sea lo amplia que seas, se contradigan. O sea, la consistencia prohíbe la contradicción de entrada. Entonces, no puede haber un coherentista que en una misma red tenga proposiciones contradictorias. Y Dancy lo aclara. O sea, eso es como el ortodoxo ha tenido al coherentismo, ¿no? Pero ya, eso era lo que quería decir. Sí, pues a mí me hizo pensar mucho esto último que, bueno, penúltimo que mencionó, relacionado como con estas corrientes poshumanistas, por ejemplo, como Rosy Braidotti y todas estas teorías como feministas que apuntan como a un giro ontológico, pero como monistas, que ellas van es por otro camino distinto. Pero bueno, Son monistas, exacto. sí, pero realistas, es un Como realismo Bruno monista Latour actual. también es monista. Entonces, en todo caso, esta gente está hablando pues de poshumanismo, de éticas poshumanas, éticas posantropocéntricas y también de epistemologías posantropocéntricas. Yo sospecho que igual ahí está el puente con Gabriel. Yo estoy en el otro grupo de estudio leyendo a Braidotti y justo vamos a entrar, creo que la otra semana, en esta propuesta ya como epistemológica, que es como esa parte del libro. Y bueno, ahí les contaré, pero yo sospecho hasta cómo va la cosa, que por ahí va a ser un punto de encuentro con estas propuestas como las de Gabriel, en el sentido de que propone una suerte de epistemología posantropocéntrica, en el sentido de que lo que existe no es reductible a la observación de los individuos, de los humanos, y que habría, por ejemplo, en esta idea de conocimiento, como que así todo Sebastián, pues a lo mejor no una relación necesariamente entre sujeto, humano en todo caso, y objetos, sino entre campos de sentido o qué vamos a saber, ¿no?
Entonces, creo que esa pregunta me parece central como en esta agenda como de preguntas contemporáneas en la forma de conocer. Bien, yo no sé si tienen como alguna reacción más sobre Yo esto. chiquitico Sí, dale, rápido. sí, sí, Incluso, sí. incluso yo le decía a Kevin que uno de los pioneros de esta escuela es Feyerabend. Hay un libro que incluso yo le decía a Kevin que a largo plazo sería chévere leerlo aquí, que se llama Contra el método, como aproximaciones a una epistemología anarquista. O sea, como que él empieza a decir como esta relación sujeto-objeto no está como tan feliz para pensar el proceso de conocimiento y demás, ¿no? Entonces, me parece un antecedente crucial, además discute mucho con Kuhn y demás. Sí, pues bueno, ahí quedan los avisos parroquiales para ver qué vamos a leer después de todo esto. Pues bueno, no sé quién quiera compartir su reacción como para ir avanzando. Sebastián, adelante. Sí, con la venia de todos. Voy por un tecito mientras comparte la pantalla. Este momento. ¿Ahí la están viendo bien de pronto la pantalla? ¿O está muy Más pequeña? grandecito tal vez. Ah, ¿Sí ya ya? mejor, ya mejor. Ujú. Veremos al del té entonces. ¿Le puede agrandar un poquito, Sebastián? ¿Más? Ok, listo. Sí, un tris, por favor. Como... Eso sí, sí, está bien. ¿Ahí está bien? Listo. Ok, perfecto. Yo titulé pues, a esta reacción música, compromiso con la justificación y sacrificio a la verdad como interrogante, precisamente basado en todo esto que ya antecedimos con la reacción hacia Steam. Entonces leo primera parte. Desde el capítulo anterior, Dancy ya apuntaba hacia una teoría más holista, simétrica y no unidireccional frente al fundacionalismo, y es en este caso el coherentismo una buena aproximación. Basado en una red de creencias que se justifican entre sí a partir de su coherencia interna dentro del conjunto, el coherentismo, como teoría epistemológica, apuesta por que sus miembros sean mutuamente explicativos, consistente y que su conjunto pueda crecer para hacerlo más coherente. Digamos que en este punto es, digamos, como lo atractivo de esa parte de la explicación mutua, donde al final se puede hacer una propuesta de la teoría de la verdad y que sobre todo lo interesante del coherentismo desde el planteamiento de Dancy es eso, superar ese atomismo de la implicación, digamos, tradicional de que uno implica al otro y que se puede ver de manera casi que arbitraria y ausente del conjunto, mientras que la idea pues, de superar la implicación explicativa, sino, perdón, la implicación mutua, discúlpeme, por el explicacionismo mutuo, pues lo hace un poquito más holista, no, lo hace un poquito, no, lo hace mucho más holista en ese caso, superando ese atomismo en primera instancia. Eso hace pues precisamente que también lleguemos al otro punto, en donde es casi como el eco de la infradeterminación, en donde pues pueden existir distintos conjuntos con unas verdades, pero nunca vamos a tener de alguna forma un conjunto completamente coherente que resuelva precisamente la problemática de la verdad. Entonces, bueno, eso por ese lado. A pesar de las virtudes y ventajas expuestas, en donde se valora el conjunto y no las creencias individuales, la problemática de esta teoría es que si logramos una relación interna en la justificación de sus creencias, ello no garantiza la relación externa de la verdad de las mismas. Un poco lo que estaba notando María Camila. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si tengo un sistema de creencias bien justificadas, pero a la larga falsas, ¿no es esto un problema para la empresa del conocimiento? Y digamos, la otra problemática que también se puede integrar ahí, puede caer también el coherentismo en una suerte de regresión circular, que en algún punto cada una de esas implicaciones, o en este caso explicaciones mutuas, pues puedan dar lugar a una suerte de circularidad en ese punto. Es ahí donde Dan se apunta y continúa junto con la teoría de la justificación, también por abordar
una teoría de la verdad y la apuesta por la ya mencionada explicación mutua. Esto es, que si la justificación de la creencia de A sobre P se da por la relación coherente de P con otras proposiciones también creídas por A, así entonces la verdad de P se explica por la relación a la verdad de esas otras proposiciones, es decir, encontrar una suerte de verdad, pero al interior pues, del conjunto, que es la manera de definir esa teoría de la verdad, que la verdad de las proposiciones, cuanto más coherentes sean o que hagan parte de un conjunto coherente, pues es lo que trataría de delimitar, de definir esa teoría de la verdad. Pero como anota Dancy, con otros filósofos como Russell, la verdad no puede definirse solo en términos de coherencia. Adicionalmente, la objeción a la pluralidad, como objeción a la teoría de la verdad, limita a un único conjunto coherente, volvemos a la infradeterminación de la teoría de Quine, a contener el mayor grado de verdad basado en su fundamentación con la experiencia. Esto, de alguna forma, dota de grados de asimetría entre las creencias o a las creencias observacionales y a las creencias teóricas, por lo que Dancy parece por momentos afirmar la incompatibilidad entre coherentismo y empirismo. No obstante, y siguiendo a Bradley, insiste Dancy en terciar esa incompatibilidad igualando los datos empíricos al mismo nivel de una proposición y por ende al mismo nivel de las creencias, donde también los datos deben ser verificados constantemente y no ser fijos o detentar una seguridad antecedente. Al final, Dancy parece conciliar esta tensión en abrir la posibilidad del coherentista de poder ser empirista, más no el de deber serlo. Es decir, plantear que el coherentismo puede ser, es una teoría epistemológica, digamos que se puede aplicar mucho más a la realidad y especialmente en distintos campos, pero cómo uno va teniendo distintas negociaciones o concesiones en esa búsqueda, digamos, o de una verdad en una instancia, o de otorgarle a ciertos datos de verificación empírica, como también esa seguridad para en algún momento competir entre conjuntos coherentes por ese título precisamente del ser el más coherente en su sistematicidad de los datos empíricos. Es precisamente donde yo me debato un poco, que tanto el coherentismo, digamos, aplicado al arte, que es lo que ya sigue acá, me disculpan que hoy sí me extendí un poquito, necesita negociar o sacrificar algo del empirismo, algo de esos datos empíricos. Entonces, esta dificultad de validar el conocimiento como creencias verdaderas y justificadas me lleva a pensar en el desafío de conciliar, o como quisiera el coherentista, de llevar a la par justificación y verdad dentro de la epistemología. Es por eso que transfiero esta discusión al campo de la música, donde el juicio estético, la práctica y creación de realidades musicales como hechos musicales pueden encontrar en el coherentismo una teoría muy ajustada para su empresa epistemológica. Cada campo de sentido musical, desde lo histórico y estilístico, establece su propio conjunto o sistema en donde unas creencias hacia sus objetos vinculados, entre estos proposiciones sonoras, por darle un nombre ahí, pueden estar o no justificadas dentro de la coherencia de dicho estilo o periodo o geografía. Aquí también me faltó, digamos, como inscribirlo para un juicio estético, funcional y académico o hasta para sus propios estatutos de existencia. Es decir, cada geografía, cada espacio, cada cultura, cada manifestación musical situada, pues va a establecer dentro de o siguiendo el sistema coherentista, pues sus propios sistemas de coherencia, sus propias consistencias al mismo tiempo y a la vez todo lo que uno persigue, digamos, en el mundo musical sobre ese juicio estético, sobre lo que funciona dentro de un estilo con respecto a una propuesta o creación musical y hasta precisamente a la misma existencia. En frases, digamos, tan coloquiales como eso no es música, pues se niega desde otro sistema la existencia de ese otro sistema y sus objetos vinculados. Es en esta pluralidad de sistemas, y ahí vamos de pronto a lo que hemos ya concluido anteriormente, de sistemas o conjuntos musicales, donde sostengo que ninguno precisaría de una verdad verificable, aún frente a la lucha colonialista impuesta y una supuesta verdad o belleza universal de algunos periodos eurocéntricos y sus repertorios. Digamos, aquí yo me voy un poco más como a negar de alguna forma de que tengamos que tratar el problema de la teoría de la verdad. O sea, podría yo proponer que no existiría esa persecución en el caso musical y más cuando tenemos ese antecedente histórico de un impuesto a que solamente los repertorios de ciertos periodos eurocéntricos son casi que el rasero de medición para imponer si algo es validado o verificable dentro del mismo. Por eso es tentador para mí plantear que la epistemología en el arte musical, siguiendo el coherentismo, puede ser solamente un sistema de creencias justificadas que no precisa de la noción de verdad. Tal como lo plantea Dancy,
abandonar la exigencia de que la verdad es de algún modo única, o bien admitir que aunque la verdad sea única, el mostrarlo no es una misión de la teoría de la verdad. El riesgo sobre lo anterior, y con esto finalizo, como siempre, es caer en un relativismo cultural o en un relativismo estético, hasta un nihilismo estético de que todo vale, no importa si hay algún criterio para eso, es decir, cero justificación. Sin embargo, y estas son las preguntas, ¿cuál sería la problemática de ello? ¿O será necesario, como el coherentista empirista, considerar también, por ejemplo, un biologismo antropológico en la valoración estética que sea transversal a cualquier conjunto musical? Ahí están entonces pues como las inquietudes que recogían claramente ya lo que había planteado Steve con su reacción. Si esa negociación entre pluralidad y entre verdad, digamos, sea un camino, o en el caso de la música, digamos, como de una manera un poquito arriesgada, quizás ingenua, muy, digamos, no sé, incoherente, no, no es ser incoherente, sino como muy, a veces a decir que negar, digamos, esa noción de verdad, en el caso, por ejemplo, de la epistemología en el arte. Digamos que de entrada, bueno, a mí me parece fascinante como la facilidad que tiene el profe Sebastián de trasladar como estos debates de epistemología en general a los debates más específicos en la epistemología de la música. O sea, me parece una habilidad, yo lo veo de una manera muy coherente. O sea, o sea, sí, o sea, está muy bien hecho, o sea, muy bien pensado. Y eso no es fácil hacerlo o sea, pareciera obvio, pero a muchos filósofos o filósofas se nos dificulta porque estamos siempre pensando en el conocimiento, la verdad, la totalidad, el ser. Y cuando nos traen todas estas realidades situadas, pues a mí se me abre toda una perspectiva que no tenía y pues eso es un gran trabajo. Así que felicitaciones por eso, profe. Y Sí. yo iba a decir, bueno, bueno, es periférico a lo que planteas, pero es otra pregunta que yo creo que ha aparecido a lo largo del seminario y que tus intervenciones siempre me han puesto a pensar, ¿no? En toda esta deconstrucción, si se quiere, de la epistemología moderna, porque Dancy en todo caso está en una escuela muy epistemología moderna, clásica, ¿no? Analítica incluso. eh, en toda esta deconstrucción de este tipo de epistemología, también pensar, y por eso tal vez también es muy importante el último capítulo que vamos a leer, de donde Dancy se hace la pregunta, ¿es posible la epistemología? O sea, pensar en si es posible una epistemología general, ¿no? Porque también en todo momento está la idea de que, bueno, cada campo, el musical, el artístico, etcétera, tiene sus propias preguntas, sus propias preocupaciones y exigiría más bien pensar en epistemologías más situadas y de pronto esa idea de tener una epistemología general, una lógica general, incluso una idea general de verdad pues es tan solo un resabio moderno que ahorita con los retos contemporáneos pues se debe ir desplazando. Y todo lo estoy pensando, ¿por qué? Porque también aquí la noción de verdad está, está teniendo un papel central, ¿no? Y por ejemplo, la lógica, que es la ciencia, trata la verdad como validez en términos formales, pero crea hacer requisitos como muy generales para hacer un tratamiento de la verdad y la validez, ¿no? Como si algo quiere ser verdad, debe cumplir estos mínimos requisitos. Pero luego empezaron a aparecer muchos sistemas lógicos, ¿no? Y luego empezaron también a aparecer pues las diásporas pues de las disciplinas y demás. Entonces yo me pregunto, o sea, todavía este proyecto de crear como la epistemología general o crear como la lógica que hable sobre la noción general de verdad, si todavía es más viable y más bien deberíamos buscar teorías pues situadas de la verdad o teorías situadas del conocimiento y demás. O sea, yo todavía dejo esa pregunta abierta y como que siempre, o sea, en mis reflexiones siempre la tengo ahí como al margen porque siento que es importante y no es menor. Bien, yo sumaría esto de
bueno, hay varias cosas que yo apunté aquí que me llamaron la atención de lo que mencionó Sebastián. Por un lado, esta idea que menciona Nancy de cierta afinidad entre coherencia y falibilidad, ¿no? Como que yo anotaría que esa es otra quizás de las virtudes del coherentismo, ¿no? Buscándole como pues, cosas buenas o cosas que me llaman la atención en particular a la hora de conocer. Y es, siento yo que al abrazar la falibilidad como una condición de estos conjuntos de creencias que se empiezan a pensar, creo que es una invitación a la reflexividad epistémica permanente, ¿no? Y yo creo que ahí sigo como en la línea de Bachelard, de que a lo mejor ese es como un buen camino para buscar estas ideas de verdad, ¿no? Y de ir descartando cosas y que a lo mejor, pues ya buscando como este coherentismo más bien tibio, donde ya se toman en cuenta pues datos empíricos y se concatenan con pues las premisas teóricas, un poco volviendo a esta idea de las esferas del conocimiento según Quine, ¿no? Yo creo que esta idea holista, pues a lo mejor relacionada con esta idea de falibilidad y relacionada con esta idea de invitación a reflexividad epistémica permanente, yo creo que pues puede ser sana en esta idea de construir como pues un conocimiento que aspire como a la verdad o algo así, pero en un contexto de justificaciones plurales que tenga en cuenta pues las evidencias teóricas, pero también las premisas teóricas, pero también las evidencias empíricas. Por otro lado, esto de la regresión circular del coherentismo, también yo creo que es un riesgo que está ahí latente y que yo creo que fue fundamental que lo haya mencionado Sebastián, porque sí, creo que ese es como uno de los riesgos en los que uno puede caer y creo que es como justamente lo que habría que evitar y creo que el camino es a lo mejor, pues, entrar en un coherentismo más bien tibio donde se pueda jugar con otras formas de justificación como los de la evidencia empírica. Yo creo que ese es un camino. Y también la vigilancia epistemológica permanente, yo creo que también puede ayudar a eso. Eh, y bien, esto de ya el caso de las músicas, a mí esto me llama un montón de la atención porque en particular me gusta mucho la música y es como, sí, esta idea de si hay pluralidad de músicas, porque las músicas, pues sí, son, bueno, sí podría decir que hay un fenómeno musical propiamente puro, ¿no? Que habría que pensar también, ¿no? Que a lo mejor algo de eso haya. Pero, digamos, sí, atendiendo un poco a cierta antropología de la música, pues la música también es un producto humano, ¿no? Un producto cultural, que bueno, alguien puede objetar que los pajaritos cantan, ¿no? Pero por lo menos de las músicas que conocemos como músicas que hay armonía entre varios instrumentos, pues sí, es un producto humano principalmente cultural, situado, histórico, con instrumentos producidos por seres humanos y modificados con el tiempo, con el desarrollo de la tecnología, etcétera. Y a la pluralidad de músicas, pues yo creo que también tiene mucho sentido aplicando una lógica que veníamos desde la redacción de Steve, pues seguramente parece que debería haber también una pluralidad de teorías de esa música, ¿no? La que conocemos por el colonialismo es la música tonal, occidental, con sus teorías pues, occidentales, para tratar de ajustar todos los sonidos que han existido o que existen a eso, ¿no? Inclusive modificamos los instrumentos de otras sociedades que tienen sonidos distintos y los acomodamos a esos 12 sonidos y a la forma de escribirlo y a la forma de teorizarlo y de relacionarse. Pero a lo mejor seguramente esta pluralidad debería tener también una pluralidad epistémica, es como el correlato que uno esperaría ahí, ¿no? Y a lo mejor este hecho de que haya un monismo epistémico, una pluralidad de sonidos, pues yo creo que debería ser pasado por una crítica de colonial, ¿no? Yo creo que es como algo que también es una acción política que se debería hacer, pero que tiene también bases y consecuencias epistemológicas de a lo mejor no podemos acceder plenamente, comprender plenamente esas músicas de otros mundos, de otras sociedades, justamente porque queremos entenderlas desde la lógica occidental y estas cosas. Entonces yo creo que sí, aquí volviendo ya a una epistemología más general, y ontología más general, pues seguramente el pluralismo ontológico, si nos comprometemos con esa premisa, a lo mejor nos lleva inevitablemente a cierto pluralismo epistemológico. Eso parece que es como el corolario de estas reacciones y la mía va un poco por los mismos lados.
Pero el punto es que estamos en tiempos realistas, en tiempos donde el clima epistémico se cansó del relativismo y el desafío es ver cómo podemos encontrar también, como dice Sebastián al final, ciertos puntos de encuentro que nos den pistas sobre al menos ciertas intersecciones ontológicas o como lo queramos llamar, que nos ayuden a ver que pues no todo es relativo, ¿no? Que hay hechos en el mundo que existen con independencia de la forma en la que lo veamos, de las teorizaciones que hagamos. Y a lo mejor estos caminos que mostraba Sebastián al final me llaman la atención. De pronto yo no estaría tan informado para hablar acerca de estos universalismos como antropológicos en términos biológicos, que seguramente los hay. O sea, en tanto especie tendremos formas de escuchar y de mover nuestro cuerpo, que seguramente serán compartidas por las personas que hacemos parte de la misma especie, pero también yo creo que podríamos avanzar, y yo creo que la musicología y la antropología de la música seguramente han avanzado en ese camino, en pensar hechos en el mundo, si se quieren, objetivos, verdaderos, pensando en términos de la relación que tienen los grupos sociales con las músicas, los individuos con la música, las músicas con el cuerpo con la música y las emociones. Es decir, creo yo que a lo mejor sí hay una agenda de hechos, pues no sé si universales, pero por lo menos sí pensar en intersecciones ontológicas. Es que yo sospecho que esta agenda de levi-straussiana de los 50 de buscar los universales de la cultura, echando mano de estas etnografías que ya se han acumulado a siglo y medio en muchas culturas para ver qué es lo que nos hace humanos y que fue condenada al fracaso, porque pues sí, como que la prohibición del incesto y medio para de contar, no hay universales en cultura y en antropología en consecuencia. Yo creo que el problema era el programa, o sea, pensando en el tipo de epistemología y de ontología que estamos acá jugándonos, y es que la búsqueda de universales en medio de una pluralidad, él ya reconocía, y esta gente reconocía con las etnografías el relativismo cultural, que el mundo es plural, claramente, ellos tenían clarísima esa intuición, pero estaban buscando los universales de la cultura. A lo mejor yo creo que el punto no es encontrar universales dentro de esa pluralidad, capaz los haya algunos como que todos tenemos un corazón por ser humanos, pero de todos modos, más bien podríamos avanzar en buscar como intersecciones ontológicas. Yo creo que inclusive esta idea de la teoría del actor red, que seguramente leeremos aquí con Latour, va un poco en esa vía también, como de pensar que a lo mejor no todo está conectado con todo y no hay un universal, como creo que fue lo más costoso para estas teorías de la complejidad de los 90, y Edgar Morin y todo esto, que mezcló todo con todo, como si todo pudiera estar conectado con todo. Y a lo mejor lo que podemos buscar más bien son intersecciones muy concretas y relaciones muy concretas, de ser unos mapas de, en ese contexto de pluralidad ontológica, de diversidad, pues cuáles son los puntos de encuentro que existen, y a lo mejor esos puntos de encuentro son caminos para ver hechos en el mundo que existen con independencia de los observadores, y pasar también a epistemologías posantropocéntricas, posoccidentales, en fin. A mí me parece muy interesante todo este asunto con la música también, pero algo que también pensaba mucho y lo leí porque me acerqué a Donald Davidson, que es como otro pensador que piensa varias cosas similares, pero en el derecho, por ejemplo, digamos que, no sé, Uribe llega y pone una bomba en Colombia y mueren muchas personas. Entonces alguien dice, por ejemplo, hay que matar a Uribe porque, pues dicen, no hay que matarlo, ¿no? O sea, como que en ambos casos, ¿cómo jugaría ahí el derecho? O sea, como los juicios morales, porque a veces se da como hacia una irracionalidad práctica, es como matémoslo, es lo más fácil quizá, pero pues ahí confluyen como muchas cosas. Y pues digamos que frente a eso, ¿no? El derecho como un objeto coherente o incoherente de los sujetos que pues a través como de la interpretación se muestra o se construye como coherente, ¿no? Pero pues son debates que yo siento que a veces pueden ser muy complejos, ¿no? Por ejemplo, una persona que quiera tener un bebé y tiene complicaciones y aún así quiere tenerlo y que su esposo diga que no, que tiene que abortar. Entonces ahí juegan las verdades y confluyen otras cosas que también me hacen pensar. Entonces,
qué sería lo coherente, digamos, de algunos actos que son casi que incoherentes en muchas cosas. Entonces, pensaba que también eso de la coherencia, la verdad y demás, pues cuando se exigen derechos a veces es muy difícil, porque también, no sé, en algunos lugares está prohibido, no sé, tengamos el cabello que se nos vea, y en otros lugares no. Entonces, ahí, ¿cuál sería la verdad? ¿Qué sería lo coherente allí? O sea, entonces, en este lado de lo jurídico, a mí me genera, pues, también muchas trabas, porque no logro encontrar de qué manera hay juicios que pueden ser realmente como coherentes, porque no se aplica mucho esa coherencia allí. Entonces, pues nada, estaba como pensando eso a través de las reflexiones de Davidson, que también pues habla un poquito de eso. Vale, Cami, sí, eso me hizo pensar también como en una pregunta que no se me ha ocurrido por una suerte de dimensión deontológica del coherentismo, ¿no? Como una dimensión ética y política de este coherentismo, que es a lo que yo creo que nos están invitando a reflexionar también todos estas personas del giro ontológico reciente del feminismo, como Rosi Braidotti, como Donna Haraway, como también pensar en ontologías críticas, ¿no? Como ideas de mundo y formas también de conocer ese mundo que implican la idea de que el mundo debe ser transformado, ¿no? Que el mundo es transformación y que a lo mejor la misma acción política pues debe tener también, pues no sé hasta qué punto pueda guardar una coherencia con las teorías que esgrimimos sobre cómo es esa realidad que en todo caso debe ser transformada. Que es una sospecha que tenía también seguramente Marx y las tradiciones críticas, ¿no? Pero hoy en día yo creo que estas autoras pues están yendo como más al meollo concretamente y pues el mundo contemporáneo. Creo que es una pregunta que vale la pena como extender y que claramente Dancy nunca se ha hecho en el libro y que claramente no se va a hacer la pregunta por lo político, ¿no? Pero creo que es central y seguro en otros textos entraremos con más fuerza a discutir esa dimensión. Pues nos quedan varios minutos. No sé si quieras leer, Camila, tu reacción o la leo yo. Pues tú. Pues lo mío es cortito, ya casi que lo socialicé también, entonces pues, si quieres lo leo rapidito Dale, sí. y ya. La mía Segundo, también es cortita y creo que también ya hablé de todo. un segundo que ustedes saben que yo, la tecnología, ya. Ya lo compartí, ¿cierto? ¿Lo están viendo? Sí, Sí, sí. lo vemos. Ok. ¿Y puedes como Lo agrandar un escribí muy poquito, como darle rápido. un poquito de zoom, por favor? Me avisan. Ahí está. Va. Lo escribí súper rápido, entonces no puse cientismo con propiedad, sino de sus partes individuales. Algo es coherente en la medida en que sus partes o miembros sean mutuamente explicativos y consistentes, es decir, que exista una relación de consistencia explicativa entre las creencias que se tienen. Además, se defiende el hecho de que las proposiciones son verdaderas en la medida que exista un conjunto coherente del que son miembros. Para el coherentista, si una creencia es coherente con un conjunto, la probabilidad de que sea verdadera aumenta. Pues una proposición es verdadera si, solo si, es parte de un conjunto coherente de proposiciones. No obstante, la teoría de la verdad como coherencia puede resultar problemático, pues según el autor no existe un conjunto con la máxima coherencia, y si estos distintos conjuntos coherentes están cerca de la compleción y constituyen diferentes descripciones del mundo igualmente completas, ¿cómo admitir que todas estas partes distintas son verdaderas? Lo anterior me hace considerar que la coherencia no siempre conduce a la verdad, principalmente porque habría que decir que la coherencia de un conjunto de creencias es motivo para creer que las creencias particulares son verdaderas, lo que supone un problema. Pues no se analizan todas las creencias posibles, sino solo las que los coherentistas sostienen. Si, por ejemplo, cuento con dos proposiciones que son consistentes con un sistema específico, pero inconsistentes entre sí, el coherentista tendría que asumir que ambas proposiciones son verdaderas. Bueno, y esto ya lo había dicho, y es que yo,
perdón, ya, que yo considero pues que solamente se analizan como una serie de creencias que ellos mismos pues plantean, pero que no se hace como un análisis de las diferentes creencias que pueden haber en un mismo conjunto, por ejemplo. Entonces, pues ahí yo también, ya lo habíamos hablado, pero pues también defiendo mucho esto de la pluralidad. O sea, y que más allá de pensar esto como que la coherencia va hacia la verdad como tal, puede considerarse más bien como un respaldo epistémico, pero no precisamente como algo que nos lleve a la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era. Gracias, Camila. Sí, yo siento que esto como nos invita a volver sobre esta crítica sobre el coherentismo fuerte, ¿no? Esta idea de que a lo mejor pues ese camino tiene problemas, ¿no? Y que el mismo Dancy sospecha de que ese camino pues no está tan bien, ¿no? Como que está bueno practicar un coherentismo un poquito más tibio, donde pongamos en diálogo algo con pues los 8 capítulos anteriores del libro, ¿no? Con caminos más centrados en justificaciones empíricas, pero dándole primacía así como a la coherencia. Yo quería decir algo rápido. Sí, digamos que, bueno, de acuerdo con Kevin, pero bueno, es que no lo dijiste ahorita, pero veo que a lo largo de tus intervenciones estás preocupada por eso, y eso me parece muy importante, y es el campo deóntico y el normativo. O sea, yo también doy apuntes porque tampoco tengo las respuestas. También dentro de ese campo, pues los juicios morales han sido también un problema, ¿no? Mucha gente dice, bueno, algunos teóricos decían que los juicios morales ni siquiera se podrían evaluar en términos de verdadero o falso porque no describen cosas, sino prescriben cosas. Entonces ya hacen una distinción entre lo descriptivo y lo prescriptivo. Esa es una teoría y ha sido como la más dominante. Más bien evalúan un juicio moral por su poder de cohesión, por su poder performativo, etcétera. Y como que los juicios morales ya obedecen a otro orden del lenguaje que no es un orden descriptivo, sino performativo. Eso es una teoría. No obstante, también, por otro lado, está la ontología moral, que es un campo también, pues, muy amplio, y hay realistas e idealistas, como todos los debates de ontología, en lo moral. Entonces, los realistas dirían, hay valores que no, obviamente no son como la botella o el computador, pero hay valores que se auscultan de cierto modo, y los idealistas dirían, no, pues los valores son inventados por los seres humanos y son construcciones. Pero cada uno tiene como sus argumentos. Por ejemplo, pongámonos a pensar, la idea de derechos humanos universales, en el fondo esconde un realismo de que deben existir unos mínimos que deben compartir todas las culturas. Ahora bien, si uno impone estos derechos humanos, pues llega el problema de decir, ay, pero es que estoy imponiendo principios de pronto a culturas que de pronto no comprenden eso de la misma manera, ¿no? Y se genera el debate ahí fuerte entre qué tan universales son los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, es el campo de los juicios morales y del derecho también, incluso en el derecho. Bueno, eso en cuanto a lo moral. En el derecho también está la misma cuestión. Hay hartas escuelas en filosofía del derecho. Por ejemplo, sabes que está el positivismo en derecho. Por ejemplo, estaba Kelsen, que él decía que existen reglas objetivas para interpretar la ley, pero luego llegaron otros juristas y dijeron, pues no, porque también interpretar una ley, pues depende de las relaciones de poder que están en torno a esa ley. Entonces, sí, es una cuestión muy compleja lo de los juicios morales, y lo de los hechos morales, y de los juicios jurídicos y los hechos jurídicos, ¿no? Eso también hay un debate grande, y esto es un área de especialización también. Sí, pues justo Davidson habla mucho de las prácticas irracionales y es justamente eso, de
Kevin lo mencionó en algún momento, esto de la acción y la creencia, que a veces incluso no parecen tener una relación y a veces se llevan hechos que no son precisamente muy coherentes. Bueno, como que sí hay un conflicto ahí justamente desde ese lado, pero sí, yo concuerdo contigo, eso de los juicios morales es muy difícil establecer como cuál es verdadero, cuál es falso, pero yo sí creo que podrían asumir alguna relación ahí como de coherencia y demás, que igual es muy difícil a veces y que sí es un discurso súper largo también. Y no lo escribí mucho, lo estuve pensando, no lo escribí porque estuve ocupada, lo que escribí muy rápido el texto, pero pues sí son preguntas que me surgen pues ahí. Pues eso que mencionaba ahorita, sí, a propósito de la, la discusión con Camila, me llama mucho la atención, ¿no? Como volviendo sobre esta dimensión deontológica que inevitablemente tienen de suyo las posiciones ontológicas y epistemológicas, ¿no? Como que viene el paquete completo y viene la pregunta si todo eso va a ser coherente, ¿no? Eh, y es, sí, como que, y a propósito en particular del artículo que estamos terminando de construir con este último parágrafo de la pregunta por las consecuencias éticas y políticas de estos giros ontológicos que implican ideas de la realidad distintas y en consecuencia también políticas de la realidad, que son preguntas que se las han hecho otras personas de tradiciones críticas, como Marisol de la Cadena, Rosy Braidotti, y no es casual que la mayoría sean mujeres, ¿no? También yo creo que es una cosa que hay que pensar como en estas discusiones contemporáneas, y creo que pues sí vale la pena como entrar un poco más fuerte en esa dimensión a la hora de hacer estas preguntas desde los diferentes caminos que se nos trazan desde la ontología y la epistemología, ¿no? Ojalá otros textos que leamos en el seminario pronto pues entren como al núcleo de esta discusión, ¿no? Porque creo que es central. Pues bueno, ya van a ser casi las 7, si les parece, yo leo mi reacción, que son un par de parrafitos y ahí vamos cerrando, ¿sí? Para compartir la pantalla. Ahí ya se ve. Sí. Listo. Los supuestos ontológicos parecen ser el suelo sobre el que descansa la coherencia de las teorías. Por ejemplo, la teoría de la dominación, que conduce los paradigmas crítico y hermenéutico desde Marx y Weber, reposa sobre el supuesto de que en la realidad social existen fuerzas ocultas que los individuos que se encuentran inmersos en ella no pueden ver. Esto es la dominación. Ese supuesto tiene efectos metodológicos en la selección y análisis de evidencias empíricas. A menudo los investigadores conducidos por dicha tradición no toman en serio los relatos de las personas que suponen dominadas, bajo el supuesto de que justamente su condición de dominados les invalida para ver su dominación y hablar sobre ella. De este modo, las teorías de la dominación parecen subsidiarias de un coherentismo que invalida la experiencia de las personas que se propone comprender, les resta agencia e imposibilita toda posibilidad de autodeterminación ontológica. Por otra parte, Dancy parece validar su afinidad con el coherentismo bajo el supuesto de que no hay un punto de vista externo y libre de teoría. A lo mejor, la actitud antiteórica a la que invita el giro ontológico de la antropología puede ser un camino para acercarse a la realidad sin los sesgos de la teoría y de otro modo construir nuevas formas, nuevas teorías sociales basadas en categorías nativas y evidencias empíricas no reductibles a la percepción, sino ampliadas a la memoria y sobre todo el testimonio de los otros. El siguiente desafío parece consistir en buscar la manera de establecer diálogos entre dichas nuevas teorías y las clásicas para avanzar en la construcción de renovados mapas plurales del mundo social. Digamos que a mí me parece súper interesante que Kevin siempre lleva la discusión a los supuestos ontológicos. Eso me parece fundamental porque pues Dancy nunca habla ni explícitamente a manejar, o sea,
En lo que hemos leído ni siquiera apareció la palabra ontología ni supuestos ontológicos, porque está en el plano epistemológico y dentro de su mente hay una distinción clara entre epistemología y ontología. Pero me parece muy chévere que esto se traslade a una discusión de los supuestos ontológicos. Ahora, digamos, el STI ha tenido al coherentismo de Dancy, eh, supongamos, la proposición de los supuestos ontológicos parece ser el suelo sobre el que descansa la coherencia. Recordemos que el coherentismo es simétrico y no asimétrico como si sería el fundacionalismo. Por lo tanto, en un coherentismo fuerte y creo que débil también, los supuestos ontológicos no cumplirían, o sea, no estarían jerárquicamente sobre nada, serían igual que otras proposiciones, porque eso atacaría como el principio de simetría. Ahora, yo también creo, o sea, eso atendiéndonos al coherentismo y cómo está la teoría. Ahora, yo sí creo, Kevin, que los supuestos ontológicos, no lo voy a decir en estos términos porque suena muy fuerte, pero sí, ¿cómo decirlo? Como que sí tienen un tratamiento especial a diferencia de otras proposiciones. O sea, claramente la naturaleza de los supuestos ontológicos en cuanto a proposición es diferente a una proposición observacional, es diferente a una proposición inferencial y por lo tanto también necesita un tratamiento distinto, porque como usted muy bien lo dice, los supuestos ontológicos a veces son inconscientes y operamos con ellos y además son determinantes para decisiones metodológicas. Entonces, me parece importante, como siempre, mirar cómo entrarían los supuestos ontológicos en todo ello. Y en segundo lugar, me parece muy chévere en el segundo párrafo que se vislumbra la pregunta que yo siento que aparece una y otra vez, y es hasta qué punto este modelo de teoría mundo, modelo mundo o modelo realidades es viable y es sostenible, y si una nueva epistemología o si unas nuevas epistemologías deben partir de esta distinción, o cómo se puede también buscar un punto medio entre teoría y antiteoría. Eso también me parece que debe estar en la agenda y ya eso sería como las reflexiones que me suscita. A mí me parece muy interesante, sobre todo nuevamente con la idea que ya planteaba María Camila, de hacer una sospecha claramente del poder frente a un camino epistemológico a partir del coherentismo. ¿Quién establece precisamente cuál es el nivel de coherencia que tiene un conjunto? Y sin duda, pues el ejercicio académico es el que tiene en primer lugar esa potestad, inclusive planteándonos las distintas pluralidades, los distintos supuestos ontológicos. Siempre va a existir de alguna forma pues una jerarquización y un poder que de alguna forma sí puede estar tramitando pues, sus propios intereses, su propia agenda, en establecer qué es lo que es coherente, bien sea para establecer el sistema de justificaciones o en el otro sentido, para establecer también la validez de la verdad. Entonces, claro, eso también nos pone en aprietos en algún momento porque queda finalmente a merced del investigador, del académico, de la institucionalidad que se dé en el campo, bien sea universitario, de los artículos y demás, el establecer eso. La pregunta es si eso existe, digamos, en sus propios sistemas coherentes alejado de la academia. Y claramente pues la respuesta sería sí. Se está eso validando como una traducción hacia al lenguaje académico, pues es, digamos, también la tarea, pero siempre vamos a llegar de alguna forma con un sesgo y por eso lo de la frase de Ansel, no nunca va a existir pues un punto de vista libre y externo de teorías. Por más de que queramos nosotros como investigadores tratar de establecer un sistema o una teoría coherente hacia un conjunto precisamente de creencias o campos de sentido, pues vamos a cargar siempre un sesgo inevitable en ese aspecto. O sea, nunca vamos a podernos desligar en ese asunto. Ya la realidad, perdón, digamos, como es el compromiso ético, lo que uno debería anteponer ese punto. Cambiaría esas realidades a través del punto de vista, del lenguaje que uno emplea, digamos, para hacer esa traducción, pues es lo que habíamos planteado la vez pasada. Pero, claro, el coherentismo suena muy bonito en primera instancia y de hecho cuando yo lo leí yo decía, wow, esto es buenísimo porque quita una serie de obstáculos que planteaba el fundacionalismo, pero pues nunca vamos a estar libres precisamente de una simetría, digamos, en términos de poder de élites intelectuales frente a nuestra mirada y entre nuestro sesgo teórico frente a esa realidad que pretendemos también traducir.
Vale, sí, yo creo que esto que comentan es como central, ¿no? Porque yo sí tengo esa sospecha, haciendo el ejercicio específicamente con la teoría de la dominación, que, claro, todas las premisas que están dentro de la teoría de la dominación, y uno puede entrar a Foucault, a Bourdieu, a Marx con la alienación, a Weber, eh, claro, como que guardan una coherencia, prescinden incluso de las evidencias empíricas que lo falsean, como la gente que diga que, pues, por ejemplo, el colonialismo no existe en el mundo contemporáneo, o que sean negacionistas del patriarcado, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es gente que está dominada, que está alienada. Entonces, estas teorías son tan coherentistas que invalidan un montón de evidencias empíricas que explícitamente dicen como esto no existe, esto no es, porque yo creo que la premisa que está central, y volviendo un poco a esta metáfora que vimos con Quine de los núcleos, ¿no? Como del conocimiento, de estas premisas, pues todas parece que sigan de alguna manera, pese a que son coherentes y deberían ser simétricas siguiendo esta idea más bien teórica de Dancy. Creo que igualmente sí hay una suerte de jerarquía latente que hace que todas esas premisas estén sujetas a una premisa madre que creo yo son los supuestos ontológicos, ¿no? Como estas ideas de realidad que yacen detrás de las posiciones epistemológicas, de las cuales ni los manuales de investigación hablan, ni Dancy, ni nadie. Entonces, sí, yo sospecho que entonces en ese sentido, ese podría ser un ejemplo y habría que avanzar un poco en esa agenda después para también criticar esta aspiración no jerárquica de las premisas del coherentismo, ¿no? Que sería más bien una propiedad de cierto fundamentalismo, o que a lo mejor en ciencias sociales, teorías como la de la dominación y otras teorías, a lo mejor están fundamentadas desde una perspectiva coherentista e invalidan incluso evidencias empíricas que las falsean, pero que tienen también ciertos rasgos de fundamentalismo en el sentido de que hay una jerarquía de las proposiciones que dan validez a lo que existe en el mundo. Bueno, es como algo que podría uno pensar en ese camino. Sí, bueno, yo creo que el coherentismo de alguna manera lo que nos permite un poco es generar también hipótesis, que yo creo que es como ya trabajo del sujeto, como aplicarlo e investigar si realmente eso funciona o no funciona. Pero pues sí, o sea, todos estamos de acuerdo que defender el coherentismo como monismo, pues en esto de que hay una sola verdad, pues no. Y justamente pues sería como en la aplicación, o yo considero, pues como viendo eso si realmente funciona o no funciona. Entonces, sí, pues, estoy muy de acuerdo pues igual con todo lo que han dicho. Vale, pues no sé si tiene algún comentario final o vamos cerrando. Sí, que como, pero ya más como metodológico. Se supone que íbamos a terminar en coherentismo y usted propuso leer lo de ya es posible la epistemología, que es como cierra Dancy. ¿Ya nos saltamos ahí o usted quiere leer algún capítulo intermedio? Pues yo estaba mirando y en efecto la siguiente parte es como teorías de la percepción y yo creo que eso ya nos lleva como a otro camino. A Eh, mí personalmente me gustaría leer el último capítulo de esta sección, que es esta relación entre coherentismo, conocimiento y justificación, que yo me Sí, imagino que es donde Dancy nos dará como su posición definitiva sobre eso, que seguramente va a ser subsidiaria del coherentismo con sí, cierto dosis de fundamentalismo, que es lo que empezó como a avisar en este capítulo. Yo sí, leería ese capítulo y el último, ya el ok. definitivo, que es cuando se hace la pregunta por si es posible una epistemología y empieza a discutir con Hegel y otros. No sé ustedes Sí. cómo ven ese camino. Yo estoy de acuerdo, aunque mire que Kevin, que en el inicio de Teorías de la Percepción, en ese capítulo él hace un repaso súper grande, hasta hace un mapa entre las diferentes vertientes de realismo y las diferentes vertientes de idealismo. Y sería como una buena propedéutica, ya que pues nosotros también estamos manejando como estos
términos de realismo, idealismo, pero bueno, no sé, ya eso lo decido. Bueno, pues yo también hablo desde mirar los títulos, porque yo no he Sí, leído esos sí, capítulos, pero si usted ya le echó un ojito, pues tú lo sí. leerías y no sé, Sebastián, Camila, ¿qué piensa? Ujú. Yo me adhiero. No entiendo. Sus ¿Están proponiendo leer orientaciones. el último capítulo? O sea, tres. El que sigue, que es, ¿cómo es que se llama, Kevin? Coherentismo, conocimiento y justificación. Algo así, que es el último de esta sección. Exacto, el El último de 9. esa sección. Luego sigue la tercera sección, solo sería que es teorías de la percepción, pero solo sería leer el primer capítulo de esa sección, donde habla de realismo e idealismo y sus Ok, y vertientes. Y ya después leer ya el último, que es posible la epistemología y ya. bueno, sí, yo te vuelvo a preguntar al rato, Sí, claro, pero claro. sí. Yo lo digo porque también nosotros constantemente, bueno, yo al menos estoy muy interesado en revisitar los conceptos de realismo, idealismo y demás. Sí, yo creo que puede ser también una buena introducción para luego pasar a Gabriel, que será el Gabriel texto que que en todo momento leeremos. utiliza, pero igual también yo creo que, bueno, Gabriel es uno, pero deberíamos hacer como votación si los demás tienen propuestas, porque a mí Claro, también me llama mucho Latour, Bruno Latour, también me llama mucho Feyerabend y también me llama mucho Kuhn, pero yo bueno, tengo que leer todo, ¿no? Pero sí podemos hacer todo, Todo, como una lluvia de todo. ideas, mirando como textos concretos y pues qué ruta ah, hacemos. y, Pero y, y sí, También. yo también también mi quisiera invitación leer sería todo eso. a que el profe, tanto Sebastián como Camila, piensen en un libro así de epistemología que les llame la atención y lo sometemos a votación. Ujú. Listo, perfecto. Bueno, Pues a mí me interesa mucho el de Gabriel que me habían dicho, el de... Ay, se me olvidó. El de los El de sentidos, sí. Latour, No, no, el de la turno. El de Gabriel, el de los sentidos. Se me Vale. olvidó. Ay, ¿cómo es que está ese libro? Bueno, pero no, lo revisamos, claro que sí. bueno, pues gracias.